¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de los desaparecidos en el estado de Jalisco es un tema que no podemos dejar fuera de la agenda que está presente en la problemática de nuestro país, el origen, la situación, todo ello. Se presentó esta semana una historia que afortunadamente tuvo un final feliz con el periodista Barrera, pero la realidad es que hay muchas historias detrás en esta entidad que vale la pena poner siempre el foco en las mismas. Voy a platicar con un experto en la materia, con el doctor Jorge Ramírez Plasencia, quien nos acompaña precisamente aquí en nuestra comunidad. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Un gran tema, como bien señalas, con mucho que comentar al respecto. Oye, yo lo primero que te preguntaría, aprovechando tu expertise, que engalanes nuestro espacio con tu presencia, es ¿de qué dimensión es realmente este problema? Yo recuerdo cuando se iban a conocer los famosos trailers de la muerte que recorrían municipios porque ya no cabían en los semefos y que tenían en su interior cuerpos, pero más allá de esta estridencia mediática que se genera, ¿qué pasa en Jalisco con el tema de los desaparecidos? Pues mira, como todo el país, estamos en una crisis desde hace más de una década. El problema, como tú sabes, de la violencia inició claramente en el 2008, cuando empezaron las cifras de homicidios y desapariciones a crecer de manera dramática. Y desde entonces a la fecha se han ido acumulando una gran cantidad de denuncias. Te cuento que a la fecha, según cifras oficiales, que como sabemos, pues no cuentan toda la verdad, estamos hablando de que ha habido poco más de 30,000 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales la mitad siguen sin encontrarse. De ese tamaño estamos hablando de, pues prácticamente, que en poco más de 15 años, ¿no? 15 años tenemos acumulándose una cantidad muy grande de personas que no se pueden localizar. Oye, Jorge, ¿por qué se fue agudizando esta crisis, particularmente en el estado de Jalisco? 15 años, como bien dices, son muchos, muchos años. Efectivamente, revienta todo esto en el país, me atrevería a decir, con el sexenio de Felipe Calderón, con esta mal llamada guerra en contra del narcotráfico, la militarización del crimen organizado. Pero, ¿qué fue aglutinándose en el estado de Jalisco para llegar a estas proporciones? Sí, en el estado de Jalisco, se tiene desde hace, pues, más de una década un cártel que ha tomado el control del estado, que formó parte inicial del cártel Jalisco Nueva Generación y luego tomó identidad propia, primero como cártel del Milenio, y luego se ha nombrado Cártel Jalisco Nueva Generación. A partir más o menos del 2012, 2013 es que tenemos una clara presencia de ese cártel, que ha tomado el control de la entidad. Digamos, es el cártel dominante desde entonces. Y eso explica en parte el problema de las desapariciones. En una fase inicial tiene que ver con esas luchas territoriales que el cártel Jalisco pues emprendió en su momento con lo que se llamó y ahora ha cambiado la familia michoacana, los Zetas, y toda la fragmentación que conocemos. Pero a partir del 2015, 2016 empezó una etapa que se agregó, digamos, se sumó a esta de las guerras entre bandas por el control territorial del Estado, ¿no? Es un cártel que además de tener una disputa por el control de los mercados de las drogas y otros mercados ilegales, también ha asumido una función de control territorial que a veces ellos mismos le nombran limpia social, Ujú. que implica un sometimiento de las poblaciones, ¿no? Eso ha generado un caudal enorme de casos de desaparición. Estamos hablando de personas que no están ligadas, digamos, a las disputas de las bandas, pero que este cártel ha decidido que no tienen derecho a existir y están desaparecidas. Y por supuesto, existe una total complicidad de autoridades que han permitido que este cártel opere como opera. Pues mira, la relación con las autoridades es compleja, ¿no?
uno puede pensar que se sientan a pactar y acordar, pero en realidad hay muchos matices, muchos grados en los cuales las autoridades evidentemente cooperan, colaboran, lo permiten. Todos los verbos que podríamos enlistar en una relación donde, pues evidentemente, como punto de partida, no se ha tomado una decisión de erradicar, de combatir, ¿no? Ni a nivel estatal ni a nivel federal. Hay una especie como de tolerancia, vamos a llamarlo así, hacia este grupo criminal, ¿no? Y entonces yo diría entre que sí podríamos en ocasiones documentar acuerdos, colaboraciones, sobre todo a nivel de las autoridades municipales. En otros niveles hablamos un poco como de reparto de territorios, ¿no? Entre la autoridad y los grupos de la delincuencia. Jorge, hay un dato que me llamó mucho la atención siguiendo tu trayectoria, que comentabas el tema precisamente de se ha perdido la capacidad de localizar a las personas desaparecidas en Jalisco. Es una frase demoledora. Sí, evidentemente tiene que ver con el tipo de desaparición, ¿no? Hay que entender que detrás de las denuncias de desaparición de personas, pues hay una gran cantidad de casos, ¿no? No todos son, obviamente, desapariciones forzadas o cometidas por particulares, pero sí hay un núcleo duro, un irreductible, digamos, que ha ido creciendo, que se mantiene, en el cual las autoridades no pueden dar razón, ¿no? Estamos hablando más o menos de que cada año han ido quedando sin resolver más de 1000 casos promedio, ¿no? A la fecha. Este, entonces, ahí sí es donde la autoridad no tiene muchas explicaciones de cómo dar cuenta de ellos, ¿no? Es decir, obviamente se localizan personas, te digo, hay una causalidad variada, pero llegamos a un punto donde sí nos encontramos con una desaparición asociada a las actividades de los grupos delictivos, ¿no? Oye, este punto que señalas de las propias autoridades, ¿se incrementa en este gobierno de Enrique Alfaro? ¿Hay un punto de quiebre con Enrique Alfaro o simplemente es la consecuencia de lo que ya se venía aglutinando particularmente en Guadalajara con otros mandatarios, incluyendo el fallecido Aristóteles Sandoval? Son las tres cosas que mencionas. Sí, justo estamos hablando de que hay una intensificación del problema que viene de la administración anterior. En el año 2018 fue muy intenso, empezó una oleada muy grande de desapariciones, mal documentada porque no teníamos ahora, no se tenía entonces los mecanismos que hay ahora de registro, de intervención en el problema, pero se agudizó fuerte en el 2019. Hubo una especie como de estancamiento por la pandemia de COVID en el 2020 y 21 y tenemos 2 años, los últimos dos, muy intensos en desaparición. Entonces es un problema que se heredó, sí, venía desde antes, pero también estamos hablando de que el crimen organizado ha utilizado, está cada vez más consciente de que esta es una herramienta muy poderosa para infundir terror, para deshacerse de sus rivales, para controlar territorios. La desaparición, digamos, se volvió ya un modo de operación convencional, ¿no? De la criminalidad. Y eso obviamente ha incrementado el número de desapariciones. Y también déjame te digo que no solo parece que está ligado ni siquiera al control de los mercados de la droga, ni siquiera estamos hablando en ocasiones de grupos de gran tamaño, sino que el patrón se ha difuminado también para actividades delictivas de poca relevancia, diríamos, ¿no? Está documentado, por ejemplo, desaparición de personas en tratos que se hacen de compraventa de motocicletas, de compraventa de autos, ¿no? Entonces estamos hablando de que el patrón pues ha ido creciendo, dada la impunidad, hay cada vez más interesados en aplicar esa técnica de control, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas generas miedo entre la población y eso te permite tener un control social, tanto aprovechado por incluso por los propios políticos. Sí, totalmente. Incluso lo ves de manera en la cultura popular como la amenaza de desaparición Ujú. se volvió parte de los mensajes, ¿no? Tenemos ahora narcocorridos donde eh, los estribillos cuentan y hablan de desaparición como algo que van a hacer los personajes de estas canciones. Y eso te habla hasta qué punto ya se interiorizó, se introyectó como una técnica muy importante de operación de estos grupos, ¿no? Hace una década, digamos, alguien que decía, imagínate un cártel amenazando hace una década, que vamos a desaparecer, no significaba mucho porque la conciencia social estaba, digamos, poco familiarizada con los horrores de la desaparición. Pero ahora es claro que lo saben, lo usan y es un tema importante, ¿no? La desaparición. Recuerdo mucho, tú corrígeme, por favor, tú eres el experto, que Enrique Alfaro de repente destaca la aparición de fosas como una forma de éxito o algo de éxito en materia de la localización de personas. Sí, fíjate que yo también soy amigo sobre eso porque evidentemente descubrir fosas es una mala noticia desde un punto de vista porque significa que el problema está ahí, que está presente, pero también hay que decir que es peor cuando no se localizan, ¿no? Estamos hablando hasta el momento de 15,000, casi 15,000 personas que no sabemos dónde están. Entonces, cuando la autoridad encuentra fosas, hay que, ¿qué te diría? Reconocerlo. En parte sí, porque quiere decir que no están ocultando, encubriendo, podrían hacerlo y lo han hecho en ocasiones, ¿no? Se sabe de lugares donde hay cuerpos, los colectivos lo han denunciado y las autoridades nomás no actúan. Entonces, yo soy ambiguo respecto también a la localización de fosas. Hay que decir también que el gobierno ahí sí no tiene ninguna exculpatoria, no hay ninguna manera de justificar eso. Tiene un CEMEFO con 7,000, 8,000 restos humanos y personas sin identificar, ¿no? Los colectivos han dicho, ahí está la fosa clandestina más grande de Jalisco, ¿no? Y efectivamente tiene una acumulación de restos que no ha podido identificar, ni parece que le interese. Es una administración que más bien ha invertido en refrigeradores o en fosas comunes que ellos controlan, manejan, para que el problema no crezca y se desborde, como bien mencionabas al inicio, como sucedió con los tráileres, ¿no? De la muerte que se llamaron. Oye, Jorge, perdón que te insista en este punto, sobre todo porque sé que es uno de los temas que va a llamar más la atención dentro de toda esta tragedia que se vive en el tema de los desaparecidos. ¿Se maquillan las cifras y desde cuándo se maquillan? ¿Se maquillan más en este sexenio de Alfaro? ¿Se maquillaban igual en los otros? ¿Qué tanto se ha incrementado el maquillaje de cifras en torno a las desapariciones? Mira, hay un asunto que es muy importante, que es primero partir del hecho de que hay una cifra negra grande, en Ujú. términos de que las poblaciones, las personas no denuncian todos los casos que hay. No hay una estimación de la cifra negra, pero el otro día, a propósito de este caso, un periódico local mencionaba que de las personas que se han logrado extraer de fosas e identificar, el 60% tuvo denuncia de desaparición. O sea, 6 de cada 10 son denunciados, 4 no, ¿no? Para que te des una idea de cuántas Claro. denuncias no llegan a los ministerios públicos o a las oficinas de gobierno. Después de eso, de ese hecho, hay que tener en cuenta que la autoridad no todos los casos los registra. Tenemos testimonios, nos llega información de que la autoridad, los casos de desaparición que tiene noticia, no todos los registra. Entonces, luego de que no registra todos los casos, no todos nos los hace públicos, ¿no? Digamos, hay una progresiva fase de ocultamiento de datos, de maquillaje, como bien lo nombras,
que al final la cifra que tenemos de las 30,000 personas que en algún momento estuvieron desaparecidas, 30,000 denuncias y ahora 15,000 casos activos, pues evidentemente es un universo muy pequeño de lo que realmente ha sido la incidencia, el tamaño del problema, ¿no? Yo hace algunos meses estimaba que debería de haber por lo menos 20,000 personas desaparecidas en Jalisco, pero cada vez creo que es una cifra subestimada también la mía, ¿no? Habría que hablar, yo creo que de unas 30,000 personas desaparecidas, de las cuales solamente 15,000 están registradas como tales. Sí, claro. Oye, finalmente, mi querido Jorge, el tema se ha discutido mucho a nivel federal sobre la forma en cómo el gobierno cuenta a las personas desaparecidas, si se han equivocado, si de repente han aparecido unos nombres que jamás aparecieron realmente, que si se eliminaron nombres, que si se rasuraron las cifras y demás. Este tipo de registros, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se estructuran, se alimentan. ¿Cómo entender que pueda pasar esto? Que de repente aparezcan nombres de personas que no han sido encontradas, pero siguen como desaparecidas. De repente, pero ya aparecieron que votaron o que fueron a atenderse por COVID, o como en el caso de Jalisco, de repente aparecen y dicen, perdón, no son estas, ya decías, la cifra negra, pero además las fallas en los registros como tales. ¿Es falta de preparación de las personas responsables? ¿Están totalmente abrumadas también por ello? ¿Es precisamente por el tema de la cifra negra que mencionabas hace un momento? ¿Cómo entendemos también lo que pasa del otro lado? Sí, creo que es una combinación de todos esos factores que mencionas. Creo que pues se trata de una actividad nueva del Estado, digamos relativamente nueva, apenas oficialmente hay infraestructura, instituciones, personal, leyes en materia de desaparición hace muy poco tiempo. Entonces ha faltado, yo creo que una maduración de esa respuesta, pero también lo que es muy llamativo de tanto el registro nacional o del registro estatal, pues es que hay sí quizá esa tendencia al registro, pero no a la búsqueda, ¿no? Hay equipos muy limitados en cualquier lugar de lo que tú quieras, encargados de buscar a las personas, ¿no? Entonces siempre hay una saturación de denuncias. Los equipos no han crecido, ¿no? Tampoco, y eso creo que es el problema de origen, no solo en Jalisco, tampoco hay voluntad, ¿no? De las autoridades por localizar a las personas. Yo lo que veo siempre, las fiscalías estatales que tienen problemas de desaparición fuerte, más bien están concentradas en cómo ocultar los datos que en realmente buscar a las personas, ¿no? Resulta llamativo que se hayan acumulado y se sigan acumulando tantos casos. Vamos, las funciones de estas oficinas no eran llevar un censo y quedarse ahí en eso, era, vamos, hay un registro y buscamos, ¿no? Claro. Entonces, que haya un registro no actualizado es un gran problema. Finalmente, querido, agradeciéndote estos minutos, nos impactó el caso Lagos de Moreno, pero hemos caído en la normalización también como sociedad del tema de los desaparecidos. Sí, completamente. En Jalisco lo hemos aceptado, lo hemos tolerado. Cada vez hay más manifestaciones atroces. Una de ellas pues, la vivimos recientemente, donde personas que están protegidas o deberían de estarlo por sus funciones como un periodista o los activistas, también son objeto de desaparición en Jalisco. Eso ya lo demostró el caso de la privación ilegal de la libertad de Jaime Barrera, ¿no? En estos días. Entonces las sociedades, estoy hablando en particular de Jalisco, pero creo que también vale a nivel nacional, pues están de alguna manera anestesiadas ya ante el problema, lo cual es una gran tragedia, ¿no? Digamos, debería ser la fuente de exigencia para las autoridades, ¿no? De que esto cambie y se ponga freno y límite ya. Claro. Doctor Jorge Ramírez Plasencia, de verdad, ha sido un placer platicar contigo, Jorge. Jesús, un placer a tus órdenes. Gracias.